Y si te digo que la próxima gran crisis financiera podría no ser una sorpresa, sino una fecha que algunos creen que está programada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hay una simple ecuación que ha capturado la imaginación de ciertos pensadores e historiadores. 1946 más 80, el resultado, claro, es 2026, pura coincidencia, o es la clave de un patrón, de un supuesto superciclo económico de 80 años que podría estar llegando a un final inevitable y turbulento. Quienes apoyan esta idea argumentan que la deuda descontrolada, la inflación que hemos sufrido y la creciente inestabilidad geopolítica no son problemas aislados, son los síntomas finales de un ciclo a punto de quebrarse. Quédate conmigo, porque vamos a intentar decodificar el secreto detrás de esta provocadora ecuación y, más importante, a explorar qué podría significar para tu dinero y tu futuro. Para entender la ecuación, primero tenemos que viajar en el tiempo. Imagina el mundo justo después de la Segunda Guerra Mundial. Las viejas potencias europeas están en ruinas y un nuevo orden está naciendo. Es en este caos donde se sientan las bases de nuestra economía moderna. Aunque los famosos acuerdos de Bretton Woods se firmaron en 1944, fue en los años siguientes, alrededor de 1946, cuando el sistema realmente empezó a tomar forma. El FMI y el Banco Mundial comenzaron sus operaciones y se consolidó un nuevo orden con el dólar estadounidense como pilar central, respaldado por oro. Este momento no fue solo una reorganización política. Para los defensores de la teoría, fue el año cero de un nuevo paradigma económico. Se desató una ola de innovación y reconstrucción sin precedentes. La producción en masa, los suburbios, la televisión. Todo explotó. Este fue el Big Bang de un gran ciclo. Un ciclo que, según una teoría tan fascinante como controvertida, tiene una duración predecible. Y es aquí donde entra en juego un economista ruso cuya obra le costó la vida. Su nombre era Nikolai Kondratiev. En los años 20, mientras la mayoría se enfocaba en ciclos de 5 o 10 años, Kondratiev miró el panorama completo, analizando 140 años de datos, descubrió patrones de ondas económicas mucho más largas que duraban entre 40 y 60 años. Es importante señalar que la idea de un ciclo de 80 años es una adaptación posterior de otros teóricos, no del propio Kondratiev. Kondratiev no era ningún improvisado, pero su teoría era peligrosa. Sugería que el capitalismo no iba directo a un colapso final, como predecía la doctrina marxista, sino que se renovaba en largos ciclos de auge y caída. Esta idea era una herejía en la Unión Soviética de Stalin. Fue arrestado en 1930 y, según archivos desclasificados, fue ejecutado en 1938 durante la Gran Purga. Un destino trágico por intentar descifrar el ritmo de la historia. Su teoría sobrevivió, pero seamos claros, es una hipótesis, no una ley de la física. No puede predecir el futuro con la precisión de un reloj. Sin embargo, ofrece un mapa interesante para interpretar el pasado y entender las fuerzas tectónicas que mueven nuestra economía. Para hackearlo más fácil, sus seguidores la dividieron en 4 fases, como las estaciones del año. Según esta visión, el gran ciclo que arrancó después de la guerra se puede ver como un año completo. La primavera de 1946 a finales de los 60 fue la expansión de la posguerra. La tecnología de la guerra se usó en la vida civil. La deuda era baja, el crecimiento era explosivo y reinaba el optimismo. Fue la era de la reconstrucción y el nacimiento de la clase media moderna. Luego vino el verano finales de los 60 a principios de los 80. Esta es la fase de euforia y sobrecalentamiento. La inflación se disparó, vivimos las crisis del petróleo y, en un momento clave, Nixon terminó en 1971 con la convertibilidad del dólar en oro, rompiendo la base del sistema de Bretton Woods. El otoño de los 80 hasta el 2000 fue una etapa de meseta. Tras la fiebre del verano, llegaron la desinflación, la globalización y la revolución digital. Pero bajo esa superficie de prosperidad, la deuda, tanto pública como privada, empezó a crecer sin parar. Y eso nos trae al invierno, la fase en la que, según esta teoría, estamos ahora del 2000 hasta hoy. El invierno de Kondratiev es la fase de crisis, donde se purgan los excesos. Piensa en los eventos de nuestro siglo. La burbuja.com en el 2000, la crisis financiera de 2008 y el shock de la pandemia en 2020. Claro, los críticos dirán, con toda la razón, que cada crisis tuvo sus propias causas. La de 2008 fue sobre hipotecas basura y derivados complejos, no un ciclo místico. Pero los defensores de esta teoría preguntan, ¿no podrían ser también los síntomas?
de un invierno económico más largo, las réplicas antes del gran terremoto que marcaría el final del ciclo. Y así volvemos a la ecuación. 1946 más 80 equivale a 2026. Esta fórmula no es magia, es el final simbólico de este supuesto ciclo. El año 2026 sería el punto donde el invierno alcanza su clímax, una fase de máxima tensión donde las deudas acumuladas se vuelven insostenibles y el sistema se ve forzado a reiniciarse. Miremos a nuestro alrededor y veamos por qué esta idea gana adeptos. Los niveles de deuda pública global, como porcentaje del PIB, están en máximos de la era moderna. Organismos como el FMI y la OCDE alertan sobre riesgos y vulnerabilidades fiscales, aunque su lenguaje técnico no habla de un colapso inminente ni respaldan esta teoría cíclica. Vemos a potencias como China y Rusia intentando reducir su dependencia del dólar, aunque este sigue siendo, por mucho, el pilar del sistema financiero global. Vimos el shock inflacionario post-pandemia, que recordó a muchos lo frágil que puede ser el poder adquisitivo, y vemos una sociedad cada vez más polarizada. La teoría de Kondratiev diría que estos no son problemas separados, sino las grietas en los cimientos justo antes de un gran reajuste. Un colapso de fin de ciclo no es el fin del mundo, sino una destrucción creativa, un proceso doloroso para limpiar malas inversiones y deudas, para poder empezar la siguiente primavera. El problema, claro, es que vivir ese proceso puede ser devastador si no estás preparado. Ante este panorama, la pregunta no es si la teoría es 100% correcta. La pregunta es qué hacemos si tiene aunque sea un poco de razón. El miedo no es una opción, la clave es la prudencia. Esto no es un consejo financiero, sino una reflexión basada en la historia. En tiempos de incertidumbre y crisis de deuda, ciertos principios de prudencia suelen ser útiles. Primero, reducir la deuda personal en un entorno donde el crédito se puede contraer. Tener deudas con intereses altos es como nadar con un ancla al cuello. Segundo, la diversificación real. Esto significa pensar más allá de solo acciones. Históricamente, en algunas crisis monetarias, los activos tangibles como el oro o la plata han servido como refugio, aunque su rendimiento no está garantizado en todas las crisis. Tercero, construir resiliencia. Esto es tener liquidez efectivo para aguantar tiempos difíciles y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades que siempre surgen cuando otros entran en pánico. Como dice el viejo adagio, las grandes fortunas a menudo se hacen cuando hay sangre en las calles. La preparación no es un acto de pánico, sino de soberanía financiera. Es entender las grandes fuerzas que están en juego para que, sin importar la estación económica, puedas proteger tu patrimonio. La ecuación 1946 más 80 equivale a 2026 puede ser solo una teoría controvertida, una interpretación de la historia, pero nos obliga a preguntarnos, ¿estamos al final de una era? Los patrones existen, creas o no en los ciclos de haitianos, es difícil negar que las condiciones económicas actuales son frágiles. Ignorar las señales de advertencia parece una apuesta muy arriesgada. La historia no se repite, pero a menudo rima. Entender esas rimas, esos grandes ciclos, es una herramienta poderosa para navegar la tormenta que parece avecinarse. Si quieres seguir explorando cómo construir un portafolio resiliente y entender las estrategias para proteger tu patrimonio en esta década, suscríbete y activa las notificaciones. El conocimiento es tu mejor defensa. Si te gustó el video, dale like, compártelo y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal.